Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Otra vez aquí estudiando este hermoso folleto, temas del Evangelio de Juan. No se olviden, mis hermanos, de compartir. Compartan con sus amigos, con sus familiares. Compartan estos temas de la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten Escuela Sabática 2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Mis queridos hermanos, hoy día el tema es Testigos de Cristo como Mesías. Y para estudiar vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque tú eres muy bueno con nosotros y nos estás dando tu bendición tanto en nuestra vida espiritual, física como mental. Señor, te pedimos que continúes con nosotros, que nos ayudes a estudiar tu Sagrada Biblia y que nos ayudes a hacer decisiones para vida eterna. Señor, hay algunos pedidos especiales de algunos hermanos que han escrito en nuestra página del internet. Queremos pedirte por esos pedidos, que les ayudes, Señor, de acuerdo a tu voluntad. También, Señor, de una manera especial, cuida a nuestros hijos, bendíceles y acompáñales, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria para hoy día está en Juan 3:3. Miren lo que dice. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos estudiando testigos de Cristo como Mesías. Y el primer testigo es el testimonio de Juan el Bautista. Y miren cómo empieza esto. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Entonces la pregunta es: ¿tú quién eres? Juan tenía algo especial, por eso la inquietud de estos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Qué de especial tenía Juan? Miren lo que dice Juan 1:6-8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dios envió a Juan para que diese testimonio de la luz. Entonces, por esa situación, los sacerdotes y levitas están preguntando: ¿tú quién eres? ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Miren lo que dice Juan 1:20 y 21. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy Cristo. Lo primero que les dijo fue: yo no soy Cristo. Luego, y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Le preguntaron y él dijo: yo no soy Elías. Insistieron en preguntarle: ¿eres tú el profeta? Y respondió: no, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esa pregunta lo hacen de esta manera, Juan 1:25 y 26. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas si tú no eres ninguno de los tres? ¿Por qué? Entonces Juan les dice: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan bautizaba con
agua. Y luego dice, miren en Juan 1:33, y yo no le conocía, yo tampoco le conocía. ¿Pero qué? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan recalca, el que me envió me dijo que Cristo bautizaría con el Espíritu. ¿Y quién le envió? Dios. Dios le dijo que Cristo era especial, que Él iba a bautizar con el Espíritu, se iba a diferenciar de Juan. Y luego miren lo que dice Juan 1:27 y 30. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Qué interesante. Yo estoy aquí. Él viene después de mí y es antes de mí. Lo que refleja que Juan conocía que Él era Dios, que Él existía antes y después, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces Juan no era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. No era digno, pero él era digno de algo. Miren lo que dice aquí. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cristo era mayor que Juan, pues existía desde antes que él. Él era Dios, el Hijo de Dios, y Juan estaba seguro de eso. Su testimonio era grande y estaba seguro que Cristo era el que iba a venir. Por eso, miren lo que dice Juan 1:34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan testificó que Jesús es el Hijo de Dios. Él estaba seguro de esta afirmación. Y miren lo que dice Juan 1:22 y 23. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Quién eres tú? Ahora Él se muestra como ¿quién es Él verdaderamente? Yo soy uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Y qué dijo el profeta Isaías? ¿Qué dijo? Miren lo que dice Isaías 40:3-5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Entonces Juan refleja y dice, yo soy aquel que ha venido a preparar el camino. Juan dijo, yo vine con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesucristo, para que acepten a Jesucristo. Y esa era la misión de Juan. Y él dio testimonio de que esto es una realidad. Y él estaba seguro. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar seguros cuando estudiamos la Biblia de algo que nos dice Jesús? ¿Por qué? Él estaba seguro. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Porque la boca de Dios ha hablado.
Y cuando Dios habla, se cumple. Cuando Dios dice algo, es la realidad, es la verdad. Qué interesante. Entonces Juan, el testigo de que Jesús era el Hijo de Dios. El segundo día dice el Cordero de Dios. Entonces hemos visto que Cristo bautizaría con el Espíritu, que Juan testificó que Jesús es el Hijo de Dios, que Juan dijo: yo vine con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesucristo. Y entonces, ¿cómo él testifica de una manera especial acerca de Jesús? Juan 1:29, miren lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan también estaba seguro de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesús vino aquí con una misión especial: quitar nuestros pecados y salvarnos de toda maldad, salvarnos para llevarnos a la vida eterna. Para eso vino Jesucristo. ¿Qué clase de cordero era Jesucristo? ¿Qué clase de cordero? Primera Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Nosotros hemos sido rescatados con algo valioso, con algo que ni se asemeja al oro y la plata. ¿Qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa clase de cordero. La sangre preciosa de Jesucristo, la sangre derramada en la cruz del Calvario, como de un cordero que no tiene mancha, no tiene contaminación. ¿Todo para qué? Para salvarnos a cada uno de nosotros, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, solamente por amor a nosotros. Ya manifestado, dice, desde la fundación del mundo. Y mis queridos hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, esto que se dice de Jesucristo, que el Cordero sin mancha y sin contaminación iba a venir a morir a la tierra, cuando Adán y Eva pecaron, la promesa se hizo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Va a venir un Salvador, va a haber un Salvador. Nada está perdido, no está perdido, le dijeron a Adán y Eva. Va a venir un Salvador que iba a morir por cada uno de nosotros. Esa promesa se hizo en Isaías 53:7. Miren lo que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mis queridos hermanos, este Jesucristo era la realidad representada por el sistema sacrificial del santuario. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo dijo una vez y lo dijo otra vez. Miren lo que dice Juan 1, 32, 34 al 37. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Estoy seguro que él es el Cordero, porque el Espíritu
Espíritu Santo permaneció y reposó sobre él. Juan testificó con certeza porque vio al Espíritu descender sobre Jesús. Y miren lo que dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan estaba seguro de que Jesús vino como Cordero para salvarnos a cada uno de nosotros. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Nosotros tenemos que tener esa seguridad. Jesús es nuestro Salvador. Entonces, el tercer día, miren lo que dice los dos discípulos. Cuando Juan estaba hablando sobre el Cordero de Dios, entonces le oyeron hablar dos discípulos. Escucharon a Juan hablar de Jesús. ¿Y qué pasó? Y siguieron a Jesús. Eran discípulos de Juan, y cuando escucharon hablar a Juan de Jesús, estos dos discípulos siguieron a Jesús. ¿Y qué pasa cuando seguimos a Jesús? ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que dice Juan 1, 38 y 39. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesucristo, cuando nosotros contemplamos a Él, conversamos con Él, nos quedamos con Jesús, porque vemos que Él es el que tiene grande amor para nosotros. Así como ellos se quedaron con Él, nosotros nos quedamos con Jesucristo, porque respondemos al amor de Dios. No solamente ocurrió eso, miren lo que dice Juan 1, 40 y 41. Si estamos con Jesucristo, si nos hemos hecho seguidores de Jesucristo, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos con Jesús, y miren lo que dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces Andrés, una vez que siguió a Jesús, se quedó con Jesús, no se quedó callado. Comenzó a predicar. Andrés predicó su experiencia a Simón. Y miren lo que pasa con Simón. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. No solamente le dijo: Andrés, hemos encontrado a Jesús, sino le trajo a Jesús. Tomó un paso más y Andrés llevó a Simón a Jesús. Tienes que convencerte, tienes que acercarte a Él, tienes que consagrarte a Él. Y miren lo que dice Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Jesús empezó a transformar a Simón. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Una vez que recibimos el Evangelio, Dios comienza a transformarnos. Dios comienza a ayudarnos a ser mejores cristianos. Qué hermoso lo que hace Jesús con los que le siguen. El cuarto día dice Felipe y Natael, otros testigos de Cristo. Y en esta oportunidad Juan 1, 43 al 44 nos dice:
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Entonces Jesús encuentra a Felipe y le dijo: sígueme. Otra vez, de la misma manera que lo hizo con Andrés, con Simón, Jesús le pide a Felipe: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y luego, ¿qué pasó con Felipe? Juan 1, 45 al 47. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe halló a Natanael y le dijo. Felipe encuentra a Natanael. Otra vez, el que escucha a Jesucristo, el que le sigue a Jesucristo, en este caso Felipe, comienza a hacer su obra misionera. Felipe encuentra a Natanael y ¿qué les dice? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe dice a Natanael: hemos hallado a Jesús, hemos encontrado a Jesús, y yo quiero que conozcas a Jesús. Yo quiero que tú también tengas experiencia. Pero miren lo que pasa con Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces Natanael es incrédulo. ¿Será que de Nazaret puede salir algo especial, algo bueno? Y miren lo que dijo. Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. Entonces le está diciendo: ven y compruébalo. Tienes que tener, dice, una experiencia personal. No solamente que te digan, no solamente que te prediquen, sino nosotros tenemos que tener una experiencia personal con Cristo, para que Él comience a transformar nuestra vida. Entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Jesús busca ganar la confianza de Natanael. Le dice lo que es, le dice que él tiene un corazón sincero, un corazón que no engaña. Jesús nos conoce y Jesús sabe lo que somos. Juan 1:48, entonces le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael comprueba que Jesús se interesa en él personalmente. Comprueba que Jesús estaba buscándole. Y mis queridos hermanos, Jesús nos busca. Jesús de alguna manera nos busca. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle, es darle nuestro corazón. Entonces Juan 1:49 y 50, miren lo que continúa. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Natanael acepta que Jesús es el Mesías. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Si aumenta tu fe, vas a ver cosas grandes acerca de Jesucristo. El quinto día nos dice el testimonio de Nicodemo, otro personaje de la Biblia. Juan 3:1, miren lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan 3:2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo era el principal de los fariseos, conocía la Biblia de ese entonces de tapa a tapa, sabía bien lo que decía la palabra de Dios. Y él asegura que Jesús está con Dios. Entonces Nicodemo, un hombre que sabía que la fuente del poder de Jesús venía de Dios. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Pero no solamente basta conocer. Podemos conocer mucho, pero si no damos el siguiente paso, no beneficia para nada nuestro conocimiento. Miren lo que sigue, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice: yo sé que tú eres Dios, yo conozco. Y Jesús le dice que no solo se necesita saber, no solo se necesita conocer, se necesita una conversión del corazón. Tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar tu corazón. Eso es lo que necesitas. Entonces Juan 3:4 dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Qué está tratando de hacer Nicodemo? Nicodemo sabe que Jesucristo es la fuente, pero trata de argumentar su falta de conversión. Trata de argumentar por qué él no puede convertirse. ¿Acaso el hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces, miren lo que le dice Jesús, Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús no argumenta. Jesús solamente le repite. Jesús no entra en discusión, solo reitera: tienes que convertirte para ser salvo. Tienes que dar tu corazón a Cristo para ser salvo. Eso es todo. Continúa Juan 3:9 diciendo: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo pregunta: ¿cómo uno puede convertirse? Ahora sí, ¿cómo uno puede convertirse? ¿Cómo se puede hacer eso? Y miren la respuesta de Jesús. Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un fariseo que conoces todo lo que dice aquí en la Biblia y no sabes cómo entregar tu corazón al que te ama? Mis queridos hermanos, a veces eso nos sucede. Sabemos tanto, conocemos tanto, pero ¿cuándo vamos a entregar nuestro corazón a Cristo? ¿Cuándo vamos a darle nuestro corazón completamente a Cristo? Estamos como este fariseo que está tratando de evadir, conozco, pero, entonces mis hermanos tenemos que tener cuidado. Y efectivamente, este fariseo conocía porque Romanos 3:1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? En este caso Nicodemo, ¿qué ventaja tiene él? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tienes mucha ventaja, dice. Sabes de la palabra de Dios, sabemos de la palabra de Dios, tenemos esa ventaja. Y Nicodemo tenía esa
ventaja. Pero ¿dónde estaba su corazón? Jesús va al punto. Tú que eres del pueblo de Dios, ¿no sabes qué es convertirse para entrar en el reino de Dios? Entonces continúa la historia hasta llegar a Juan 3:16 y le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tienes que hacer es entregar tu corazón, creer en Jesucristo. Jesús le muestra que el único camino es aceptar sinceramente su sacrificio. Y si nosotros aceptamos sinceramente su sacrificio, entonces no nos vamos a perder, más vamos a tener la vida eterna. Mis queridos hermanos, qué gran sacrificio ha hecho Dios por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer, entregarle nuestro corazón sinceramente a Él. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar tomados de la mano de nuestro Salvador. Que Dios nos cuide, mis hermanos.